Y efectivamente, como lo señalabas, Gabriela, en el Uruguay hay una demanda de salud mental que está insatisfecha. La pueden satisfacer aquellos que tienen recursos económicos para pagar un médico, para pagar un médico psiquiatra, una psicoterapia con un psicólogo. Pensemos que esas cifras están por encima de los 2.000 pesos por sesión. Pero, ¿qué es lo que pasa con las grandes mayorías? Porque pensemos que la salud mental también habla de la salud social, de qué es lo que le pasa a una sociedad, en este caso la uruguaya, que tiene altos índices de suicidio, de los más destacados de nuestro continente. Bueno, ¿cómo respondemos a eso? La gente se enfrenta a problemas en los tiempos de espera. ¿Cuánto te demoran en darte consulta con lo que necesitas? ¿Cuáles son las condiciones de esa consulta? ¿Cuánto tiempo te puede recibir el profesional? También eso es algo muy, pero muy importante. Y además de eso, los expertos coinciden que lo importante no es un médico específico en un servicio de salud, sino un equipo multidisciplinario, que lo pueden integrar, por supuesto, psicólogos, por supuesto, médicos psiquiatras, pero también médicos generales que estén formados en salud mental, enfermeros que estén formados en salud mental. Eso es lo que falta en el territorio nacional, en nuestro país. Un trabajo muy interesante que se hizo desde la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay trabajó con los datos que tiene el Ministerio de Salud Pública y que tiene ACE. ¿Qué es lo que establece? Que en el Uruguay hay 770 médicos psiquiatras. Disponibles para trabajar en los servicios no alcanza a los 400, pero además de esos 400 hay que ver cuántos trabajan en el territorio nacional, cuántos están concentrados en la capital del país, en la zona metropolitana, y cuántos dan servicio de el río, de la mitad del país, ¿verdad? De Río Negro hacia el norte. Y ahí es donde también hay muchísimas dificultades. Fíjense ustedes, la mayoría están en Montevideo. El número es 264 médicos psiquiatras, pero también hay 27 médicos en formación, hay aproximadamente unos 50 médicos en formación. Estos datos que maneja la Sociedad de Psiquiatría en realidad son de 2022 y es necesario que las nuevas autoridades hagan investigación para saber efectivamente al día de hoy, 2025, cuántos son los equipos que hay en territorio, cuántos psicólogos, cuántos médicos psiquiatras, porque muchas veces, quizás mucha gente que está escuchando este informe dice, pero Ana María, en nuestro departamento hay un solo médico psiquiatra, no hay todos los que aparecen en los listados del Ministerio de Salud Pública y de ACE. Por eso muchas veces tiene complejidad hablar de las cifras frías, por decirlo de alguna manera. Pero como les digo, estos números que tenemos son del relevamiento que hace el propio Ministerio y ACE. Recientemente, el pasado 6 de mayo, la ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, planteó hacer un programa piloto en salud mental en el departamento de Río Negro. Y quizás mucha gente se pregunte, ¿y por qué en Río Negro? Porque es el departamento que tiene las cifras más altas de suicidios de nuestro país. Mientras que la media nacional se ubica en 21,3 cada 100.000 habitantes, quiero decirles que en el mundo la media es 12 cada 100.000 habitantes. En nuestro país es 21,3 cada 100.000. Bueno, cuando vemos el departamento de Río Negro salta a 35,5 cada 100.000 habitantes. Eso lleva a que el plan piloto se realice en el departamento de Río Negro, donde ya desde el año 2023 el Ministerio de Salud Pública había instrumentado medidas concretas, pero ahora se intenta profundizar esas medidas. ¿Con qué idea? Con llevar este equipo multidisciplinario que yo les mencionaba al principio.
con médicos formados, con enfermeros formados, con médicos psiquiatras, también con psicólogos. Ese equipo multidisciplinario que va a hacer este plan piloto en Río Negro, la idea es replicarlo en todo el país. Pero además, como parte del plan piloto, se va a convocar a equipos multidisciplinarios donde estén las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los partidos políticos, para que haya consenso en cómo se debe trabajar en salud mental y porque también es necesario que el dinero conste en el próximo presupuesto. Parte de todo este trabajo de relevamiento de las cifras lo hizo la Sociedad de Psiquiatría. Por eso es que nosotros hoy quisimos conversar con la doctora Sandra Romano. Ella es grado 5, es médica psiquiatra, vicepresidenta de la Sociedad de Psiquiatría, precisamente para profundizar en este contexto, que es decir, la salud mental en el Uruguay necesita mucho más que un médico psiquiatra en el servicio. Sí, hay algunos, es bien interesante lo que estás planteando, Turca. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pasarles algunos servicios que está brindando el Estado. Con mayores o menores fortalezas y debilidades, pero si usted tiene necesidad de contactarse con algún servicio de ayuda, puede llamar a Salud Responde, que son los equipos de salud mental de ACE en las 4 regiones, a la línea de prevención del suicidio 0800 07 67 o asterisco 0767 y la línea de apoyo emocional 0800 1920. Después vamos a preparar un gráfico y se los vamos a poner en pantalla. La salud y el bienestar de los jóvenes en todo el mundo se encuentran en un punto de inflexión que marcará a las próximas generaciones, dice The Lancet, siguiendo con este informe que les estábamos presentando hace un ratito cuando Ana María Misraji comenzaba esta alocución. Y como les decíamos, va a ser un gusto esta mañana en 5 sentidos recibir a la doctora Sandra Romano. Ella se tomó la tarea como vicepresidenta de la Sociedad de Psiquiatría de hacer este relevamiento a partir de los datos que le aportaba ACE, de cómo están distribuidos los médicos psiquiatras a lo largo y ancho del país, a sabiendas que, recién lo decía el doctor Álvaro Villar, y seguramente ahora lo va a replicar la doctora Sandra Romano, no alcanza solo con tener médicos psiquiatras en los servicios de salud. Bienvenida, Sandra, un gusto recibirte esta mañana. Muchas gracias. Es así, digo, es decir, tú hiciste un relevamiento y yo pensaba, mucha gente seguramente que nos escuche se dirá, bueno, pero en mi departamento hay un solo médico psiquiatra, no hay psicólogos, no hay médicos especializados, y tú apuntabas a eso, ¿no? Sí. Busquemos equipos multidisciplinarios. Una de las cosas es, el relevamiento está hecho en base a, es la base de datos del Ministerio cruzado con otras cosas también, ¿no? Es en general, no es solo de ACE. Eso me parece importante aclararlo y es del año 22 también, hay que actualizarlo. Sin lugar a dudas es imprescindible pensar en los equipos multidisciplinarios, ¿no? Y otra cosa que también escuchando la entrevista anterior, cuando uno habla de la atención de la salud mental, no es solamente el sistema sanitario el que tiene responsabilidad en esto, ¿no? Digo, o sea, es la salud mental concebida como un componente fundamental de la salud, no tiene que ver solo con la atención de los problemas, sino con las condiciones, los determinantes sociales que hacen que de alguna manera la salud se afecte o uno tenga una buena calidad de vida con una buena salud. Entonces, eso me parece importante, por un lado, dejarlo mencionado. Por otro lado, es cierto que para pensar en la salud mental es la atención transversal a lo largo de todo el sistema de salud, no solamente en los servicios especializados. Los servicios especializados son imprescindibles, pero no son suficientes, ¿no? Porque digo, uno se atiende por cualquier problema de salud y la salud mental no queda en la puerta, digamos, ¿no? Uno viene completito con todos sus problemas. Es importante que se atiendan en todo, desde el primer nivel de atención, en otras especialidades, que se tome en cuenta el componente de la salud mental en eso. Pero es imprescindible que para la atención específica haya equipos multidisciplinarios y que no es exclusivo de la psiquiatría, obviamente. Entonces sí, el problema es que no sabemos cuántos profesionales de salud mental en general trabajan en los distintos servicios. Tenemos información insuficiente.
Y lo otro también es que para saber cuántos necesitaríamos, depende de qué modelo de atención pensemos. Una cosa es pensar, como estamos trabajando hoy, que cualquier demanda llega al consultorio del psiquiatra, y otra cosa es pensar que las demandas se evalúen y se evalúe quién tiene que seguir el procedimiento y cuál es el proceso de atención, si es adentro del sistema sanitario, si es en el territorio. Es como, depende del modelo de atención, cuántos profesionales precisamos y dónde. También pensaba, y esto está referido a los jóvenes y a los adolescentes, médicos, psiquiatras, psicólogos, también para jóvenes y adolescentes. No lo mismo un adulto que un niño y que un adolescente o que un joven. Claro, bueno, nosotros en Uruguay tenemos la especialización en psiquiatría pediátrica. En otros países es parte de la psiquiatría general. Acá tenemos una especialización directamente para infancia y adolescencia, ¿no? Digo, o sea, y desde el punto de vista... dentro de esos números que yo había puesto ahí, es solo de psiquiatras de adultos, o sea, 15 años para arriba, para atender esa población. Después hay más o menos unos 100 psiquiatras pediátricos. Pensando en la atención global de nuestro país, también parte del relevamiento que tú hiciste, y es lo que pasa del Río Negro hacia el norte. Sí. Ahí la atención es más complicada porque hay una concentración muy fuerte fundamentalmente en Montevideo. Sí, en zona metropolitana y sobre todo Montevideo. ¿Y cuánto hay diferencias desde el punto de vista económico de las remuneraciones? ¿Cuán atractivo es para un profesional trabajar en una mutualista, trabajar en un hospital público y no hacerlo en el ámbito privado? Porque bueno, también eso hay que tomarlo en cuenta. Sí. Más que las remuneraciones para la instalación de los profesionales en los distintos territorios no depende solamente de la remuneración, sino que hay otras condiciones laborales que influyen, y lo otro que es claro es que la formación está muy centralizada en Montevideo. O sea, hoy por hoy la carrera de medicina sí se puede hacer en Salto y Paysandú, pero las especializaciones muchas veces se tienen que trasladar, y eso es un debe que tenemos todavía. Y es cierto que la gente, una vez que se traslada a Montevideo, muchas veces no retorna a su lugar de origen. Y eso también hace que no asienten en el territorio o en los diferentes departamentos. Entonces, eso es una cosa que hay que seguir trabajando, ¿no? Digo. Yo escuché decir al actual viceministro de Salud Pública, al doctor Leonel Brioso, que en la medida que la gente estudia en el interior, después hay un porcentaje muy alto que se radica en ese lugar donde estudió. Entonces, de ahí la importancia de la descentralización. Exactamente, exactamente. Es así. Yo comparto ese punto de vista, es una realidad, ¿no? Por lo tanto, en el resumen, un equipo multidisciplinario en salud mental tiene que existir por mutualista, por hospital, varios. ¿Cómo se debe pensar de acuerdo con el modelo de gestión, ¿no? Claro. Ahí hay una cosa, depende de la densidad poblacional del territorio, de la extensión, de cuáles son los dispositivos de atención que hay. Una de las cosas que se plantea es que hay territorios donde tendría que haber una cooperación público-privado para poder atender las necesidades de la población de referencia, porque no tiene mucho sentido duplicar algunos dispositivos para una población muy chiquita. Claro, si vos lo tenés en un hospital público o en una mutualista, ¿para qué vas a tener dos? Exactamente. Entonces, bueno, pero eso son cosas a ir trabajando, ¿no? Son cosas que están planteadas, que son necesarias. En algunos territorios hay cooperación en distintos, no de salud mental específicamente, pero también en otras especialidades, y es necesario, ¿no? Digo, o sea, es una buena economía de los recursos. Si yo te digo, ¿cómo estamos hoy a nivel público y a nivel de mutualistas, ¿cómo definirías? No estamos bien. No estamos bien. No estamos bien. No estamos bien porque hay varias cosas. Por un lado es cierto el número de recursos humanos, pero sobre todo yo creo que hay un tema de la organización del sistema, ¿no? Esto que estamos hablando de la existencia o no de los equipos,
los tiempos asignados a la intervención en cada consulta, las formas de remuneración en el sentido de que hablamos de equipos, pero la remuneración no es por horas de trabajo, a no ser en el sector público, que es diferente, pero muchas veces a nivel de los prestadores privados, que son parte del Sistema Nacional Integrado de Salud y que dependen del FONASA también, la remuneración es por acto, no es por hacerme cargo de la salud mental de determinada cantidad de población, ¿no? Y eso es bien diferente, y eso es una cosa que hay que revisar tal vez. Lo otro, pensamos en equipo, pero ¿qué se asigna de tiempo y de espacio para el trabajo en equipo? Y eso no es algo que esté consignado, que esté consolidado a nivel de los servicios de salud. Y no hay manera de cambiar la organización si uno no asigna espacio, tiempo y plata, ¿no? Y que es de distribución, por eso digo que es organización, no necesariamente solo presupuesto, que sí es importante y es fundamental, el tema es cómo ese presupuesto se distribuye en los distintos ámbitos, en las distintas acciones y en los distintos participantes dentro del equipo de salud, ¿no? Otra cosa que tenemos un problema importante nosotros es la evaluación, ¿no? Digo, o sea, de qué forma evaluamos lo que se está haciendo para ir ajustando en función de aquello que queremos como resultado. A la doctora Sandra Romano, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Gracias a ustedes.